Ok, ya el profe está grabando la reunión. Son las 5:18, bueno, ya para las 6. Eh, hemos terminado. Espero y quizás hayan repasado lo que se miró ayer, para que no se vayan a confundir. Bueno, lo que teníamos pendiente para hoy viene siendo la reacción SN1. Entonces, el tema para hoy, muchachos, vamos a ver lo que es la reacción. SN1. Vamos a ver la reacción nucleofílica unimolecular. Eh, Solo para recordarles sobre la SN2, lo que vimos ayer, recordábamos que las características de la SN2 es que teníamos un nucleófilo cargado negativamente, ¿verdad? El nucleófilo funcionaba bien cuando estaba cargado negativamente, cuando teníamos un sustrato. Recordemos esa parte, un sustrato no impedido. Voy a llamarle uno, dos, tres, cuando teníamos un disolvente que era aprótico. Pueden buscar en sus anotaciones y van a ver que un disolvente aprótico es aquel que no tiene grupos OH ni grupos NH. Por ejemplo, el metanol, el etanol, son disolventes que tienen grupos OH, por lo tanto son próticos y no son apróticos. Estas vienen siendo características de la SN2, donde nuestro nucleófilo funciona mejor cuando está cargado negativamente, cuando el sustrato es un sustrato no impedido. Recordemos que el nucleófilo ataca por la parte de atrás. Y como ataca por la parte de atrás, entonces un buen sustrato es aquel que no está impedido, ¿verdad? Y un disolvente que funciona bien vienen siendo los disolventes apróticos. Disolventes apróticos. Estas vienen siendo las características, repito, de la SN2. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un nucleófilo? ¿Qué sucede si yo tengo un nucleófilo neutro? Entonces, voy a poner otras condiciones. ¿Qué pasa si yo tengo un nucleófilo neutro? Ya no cargado negativamente, sino que está neutro, no tiene una carga. ¿Qué sucede si mi sustrato, vamos a poner todo lo opuesto, sustrato, si está impedido? Y si mi disolvente sí tiene grupos OH, o sea, si mi disolvente sí es prótico. Estas características, por supuesto, no son características de una SN2. Estas características son características de otro tipo de reacción. Entonces, el tipo de reacción para este tipo de características, vamos a poner aquí que son características
de otro tipo de reacción y ese tipo de reacción es la reacción SN1. Cuando el nucleófilo es neutro, si el sustrato está impedido y si el disolvente es prótico, o sea, tiene grupos OH o NH, entonces van a ser características de la SN1. Aquí ya les estoy marcando una buena diferencia en los tipos de reacciones. Cuando puedo utilizar una SN2 o cuando puedo utilizar una reacción SN1. Vaya, por ejemplo, voy a colocar acá, a ver, voy a cambiar. Vamos a poner una reacción. Vamos a poner la reacción de este compuesto. Ponen sus micrófonos CH3C. Vamos a poner aquí este grupo saliente, el bromo. Este lo voy a hacer reaccionar con el agua, mononucleófilo. Va a tener sus electrones libres. Apaguen los micrófonos, por favor, muchachos. Eh, si se dan cuenta, si yo utilizo el agua como nucleófilo, en lo que les di ayer, como en una tablita que les di ayer, se van a dar cuenta que el agua no es un buen nucleófilo, ¿verdad? Y aparte, si yo utilizo agua aquí, puedo utilizarlo como agua, como solvente, como nucleófilo, que el mismo solvente sea el nucleófilo, pero el agua tiene un grupo OH, por lo tanto, el agua no es un buen disolvente para una reacción SN2, porque los disolventes para una reacción SN2, habíamos dicho que no deberían de tener el grupo OH, puesto que estos solvatan. Deberían de ser, por ejemplo, el dimetil fosforamida, que era el DMS, DMF, por ejemplo, es uno de ellos, que no tiene un grupo OH, ¿verdad? Pero aquí estoy colocando características con un grupo OH. Entonces, lo que sucede aquí es que si fuera por la SN2, este tipo de reacción no se daría. ¿Por qué? Estamos viendo que si fuera por la SN2, el agua debería de atacar por atrás, debería de venir a atacar por aquí atrás, ¿verdad? Pero podemos ver que este sustrato sí está impedido. Tiene tres grupos voluminosos, miren, tiene tres grupos metil, que son bien voluminosos. Está impedido, ¿verdad? Y el disolvente que estoy utilizando es un disolvente prótico, porque el agua es un disolvente prótico. Entonces, alguien puede decir, bueno, esta reacción por la SN2 no funciona, o sea, no hay reacción. Si lo tratara de explicar el mecanismo SN2, entonces diríamos que no se da, o sea, no hay una reacción porque no son las características que necesita una reacción SN2. Sin embargo, cuando uno pone en laboratorio el agua con este bromuro de terbutilo, porque así se llama este compuesto, bromuro de terbutilo, nos vamos a dar cuenta que si hay una reacción y si se forma este compuesto que voy a poner acá. Se forma un alcohol, se forma este compuesto, este alcohol, que se llama alcohol terbutílico. O
Se pueden llamar aquí carbono 1, carbono 2, carbono 3, o en el carbono 2 hay un metil, entonces sería 2 metil, 2 propanol, ¿verdad? Vienen siendo dos nomenclaturas. Entonces, si estuviésemos en el laboratorio el agua con el bromuro de terbutilo, entonces veríamos que sí se da una reacción y tendríamos un alcohol. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué mecanismo debería de seguir esto para que se pueda llevar a cabo? Porque una SN2 no se da a cabo por una SN2. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un nucleófilo neutro y el nucleófilo neutro en este caso viene siendo el agua. Tenemos un sustrato impedido. Miren, aquí hay tres grupos voluminosos. Está impedido, que viene siendo este bromuro de terbutilo. Y tenemos un disolvente prótico. Entonces, esta reacción se da por la reacción SN1. Ahora, vamos a ver cuál es el mecanismo de esta reacción, porque en apariencia no debería de darse, ¿verdad? Pero si lo tenemos en el laboratorio, nos damos cuenta que sí se da. Eh, entonces, vamos a colocar ahora el mecanismo de la reacción para comprender qué es lo que está pasando. De hecho, si yo comparo esta reacción, fíjense bien, vamos a compararla. Y voy a poner la reacción del bromuro de metilo. Miren, esta reacción con agua, voy a comparar para obtener el metanol, ¿verdad? Obtengo el metanol. Esta reacción de arriba, lo voy a llamar reacción A, y a esta reacción de abajo le voy a llamar reacción B. La reacción A, la reacción A es más de 1.000.000 de veces. O sea, 1 por 10 a la 6 es más de 1.000.000 de veces, ¿tienen? Más reactiva que la reacción B. O sea, esta reacción B, si se dan cuenta, este bromo solo tiene el metil. No está tan impedido, porque si lo analizan, solo tiene 3 hidrógenos ahí. No está tan impedido como está este bromo de acá arriba. Pero podemos ver que cuando ataque el agua atrás, lo hace más rápido aquí, en el de arriba, y no en el de abajo. De tal forma que la reacción A en este bromuro de terbutilo es 1.000.000 de veces más reactiva que la de B. Entonces, habría que ver qué es lo que está pasando internamente o qué especie es la que se está formando ahí como intermediario para poder entender por qué la reacción A es más reactiva o sucede más rápido que la reacción B. Porque pareciese a grosso modo que la reacción B al este metil no estar impedido debería de darse más rápido el ataque, pero no es así. Se da más rápido el ataque aquí, en el caso A, y no en el caso B. Pues bien, hasta ahí, muchachos. Ok, continuemos, pues. Entonces, para comprender esto, vamos a estudiar el mecanismo, qué es lo que está pasando. Vamos a poner aquí cuál es el mecanismo y comprender por qué una es más reactiva que la otra. Ese es un punto de partida, el hecho de comprender qué es lo que está pasando. Entonces, este mecanismo lo vamos a dividir por pasos. Nuestro primer paso, que vamos a tener el grupo, voy a hacer, no de abajo hacia arriba.
Vamos a hacer así. Nuestro primer paso es que vamos a tener a nuestro grupo sustrato. El bromuro de terbutilo. Entonces, fíjense, en un primer paso, el bromuro de terbutilo sale espontáneamente. Escucha la palabra que digo, espontáneamente. El bromo va a salir como un ion espontáneamente, o sea, puedo colocar aquí esta flequilla para indicar que sale el bromo, un ion, y acá me sucede algo. Se me forma un estado de transición. Si este sale, se llevan los dos electrones, entonces me queda aquí un- una molécula cargada positivamente. Y a esta molécula cargada positivamente le llamamos carbocatión. Eso ya había hablado anteriormente, ¿verdad? Se nos crea un carbocatión. Ahora, este carbocatión que se crea este carbocatión y en un paso 2 sale así, tengo el carbocatión, entonces llega el nucleófilo. ¿Quién es el nucleófilo en nuestra reacción? El nucleófilo es el agua. Vamos a buscarlo acá arriba. Miren, tenemos el agua como nucleófilo aquí. Entonces, en ese paso, el agua va a atacar al carbocatión. Entonces, voy a poner aquí el agua con sus pares de electrones. Entonces, un par de electrón va a atacar. Miren, ataca, se va a pegar ahí. Entonces, voy a tener este compuesto. CH3, CH3, CH3. Este par de electrones de aquí abajo o el de arriba, no importa cuál sea, va a formar este enlace. Se pega el oxígeno con sus hidrógenos, ¿verdad? Pero siempre queda un par de electrones libres. Y lo que he estado repitiendo anteriormente, que el oxígeno es divalente, pero aquí lo tengo formando tres enlaces, no dos, entonces le vamos a poner una carga positiva. ¿Me ven hasta ahí, muchachos? Sí, Luego de aquí, yo necesito deshacerme de un hidrógeno, entonces va a venir otra molécula de agua acá. Entonces puedo poner aquí otra molécula de agua que este par de electrones libres ataca a cualquiera de estos dos hidrógenos que tiene el agua y este enlace que forma le pertenece o se lo queda el hidrógeno. Entonces, lo que vamos a tener es esto. Tengo CH3, C, CH3, CH3, O, H. Un par de electrones y el otro par de electrones que quedó producto de que este hidrógeno se fue como un protón. Ya tengo mi alcohol más esta molécula de agua que ahora va a tener tres hidrógenos, más H, O, H, H con un par de electrones libres, pero cargados positivamente, más esta especie, hidrógeno. Ahora, lo que nos interesa no es este producto, lo que nos interesa es este producto, el que se está formando, es el alcohol, eso es lo que nos interesa.
¿Por qué se formó ese alcohol? Si se dan cuenta, aquí en esta reacción SN1, miren, sale de forma espontánea en un paso el, la base saliente, que en este caso es el bromo. Si recordamos en la SN2, no sale de forma espontánea el grupo saliente. Cuando ataca por la parte de atrás el nucleófilo, el grupo saliente es que se va desplazando en el primer paso. No sé si recuerdan la SN2. Se fue el nucleófilo y el carbono y se va rompiendo el enlace entre el carbono y el grupo saliente en la SN2. En esta SN1 no es así. En la SN1 perdón, sí, en la SN1 lo que tenemos es que primero espontáneamente sale el grupo saliente formando un carbocatión, mire. Y este carbocatión es un carbocatión terciario. Miren, ¿por qué? Porque este carbono que tiene la carga está unido a tres carbonos más, uno, dos y tres. Por lo tanto, es un carbocatión terciario. Y si se acuerdan, los carbocationes terciarios eran más estables que los carbocationes secundarios, más estables que los carbocationes primarios y más estables que el carbocatión metil, más estable que este carbocatión. Entonces, una de las razones principales por la cual esta reacción es 1.000.000 de veces más rápida que la reacción B que habíamos visto es porque aquí se forma un carbocatión terciario que es muy estable. Mientras que acá, miren, cuando este bromo salga, porque va a tener que salir de forma espontánea, ¿cierto? ¿Qué se va a estar formando? ¿Un carbocatión qué? Un carbocatión metilo. ¿Es estable un carbocatión metilo? De la estabilidad es el que tiene menos estabilidad. Por lo tanto, cuando yo compare la reacción A con la reacción B, miren, si yo comparo la reacción A con la reacción B, me doy cuenta que cuando este bromo salga, se forma un carbocatión terciario. Y me doy cuenta que cuando salga de aquí, me va a quedar este carbocatión CH3 con una carga positiva, que es donde va a atacar el agua, un carbocatión metilo. Pero ¿quién es más estable? El terciario, mire. El terciario es más estable que el metilo. Por lo tanto, la reacción A va a ser más rápida que la reacción B. ¿En cuánto? Bueno, miren qué tanto es más reactiva la reacción A que la reacción B. Es más reactiva en 1.000.000 de veces, ¿verdad? Entonces, ahí estamos explicando el mecanismo de una SN1 y lo comparamos. Puse una comparación. Ahora, luego de esto, vamos a continuar con las características como tales, ya no el mecanismo, podemos hablar de características como tales. Eh, Vamos a poner aquí características. Vamos a hablar primero de lo que es el sustrato. Bajen el micrófono, vamos a hablar del sustrato. Ahora, si se dan cuenta que cuanto más estable es el carbocatión, más reactivo va a ser la reacción, ¿verdad? Entonces, entre más estable es el carbocatión, podemos decir aquí que cuanto más estable es el carbocatión, mejor es el sustrato.
porque el carbocatión ¿de dónde sale? Del sustrato, pues. Como vimos en el ejemplo anterior, teníamos un sustrato que hacía que se me formara un carbocatión terciario en la reacción A. Y en la reacción B teníamos un sustrato que hacía que se formara un carbocatión primario, ¿verdad? Entonces, aquí en los sustratos podemos decir que eh, los carbocationes, que son los sustratos que se nos van a formar, carbocationes. Podemos decir que el mejor carbocatión puede ser el terciario, que es más estable que un carbocatión secundario, que va a ser más estable que un carbocatión primario y este va a ser más estable que el carbocatión metilo. Así, la estabilidad. Entonces podemos ver que la estabilidad, si llamo estabilidad, viene siendo así, ¿verdad? En ese orden. Este es el menos estable, si aumento la estabilidad, ¿verdad? Que aumente. La estabilidad. Así. Entonces, de estos, ¿quién es el más estable? El carbocatión terciario. Luego sigue el secundario, el primario y por último, el carbocatión metilo. Hay unos compuestos que se llaman alilos. Los alilos, porque lo voy a explicar para que ustedes lo sepan. Por ejemplo, yo puedo tener este compuesto que puede reaccionar, doble enlace, hidrógeno, y como que aquí sale el grupo saliente y quedó la carga positiva. Entonces, aquí este grupo se llama carbocatión alilo. Este es un carbocatión alilo. Entonces, ¿cómo se va a formar este carbocatión alilo? Bueno, tenía este alqueno, aquí tenía un enlace con algún halógeno que salió espontáneamente y queda el carbocatión, ¿verdad? Porque habíamos dicho que en el primer paso sale el halógeno espontáneamente. Entonces se me genera un carbocatión alilo. Entonces, yo quiero ver este carbocatión alilo si es estable o no es estable. Entonces, vamos a analizar algo que se llama forma resonante y esta estabilidad de este carbocatión alilo se puede, ¿cómo les explico? Si se dan cuenta, aquí está la carga positiva en este carbono. Supongamos que este es el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Hay algo que se llama resonancia, que es cómo los electrones se mueven para formar los enlaces entre carbonos. Entonces, entre más forma resonante pueda tener, más estable es mi compuesto. Fíjense aquí, yo puedo decir que este enlace entre el carbono 2 y el carbono 3 se puede mover porque esta es una nube de electrones pi, no sé si recuerdan. Se puede mover entre el carbono 1 y el carbono 2. Yo puedo decir que este enlace se va a mover para acá, entonces me quedaría esto. Ese enlace pi se movió, tengo mi hidrógeno, ahora el doble enlace queda aquí, carbono, hidrógeno, hidrógeno, y ya la carga positiva ya no queda aquí. Entonces la carga positiva viene a aparecer al carbono 3, miren. ¿Por qué? Aquí solo hay uno, 2, 3. Le falta un enlace, entonces quedaría cargado positivamente. Entonces, aquí tenemos dos formas resonantes. Estas dos formas resonantes hacen que el carbocatión alilo sea estable. Se los explico por cualquier cosa. Entonces, ¿dónde quedaría este carbocatión alilo en cuestión
de reactividad. Queda aquí, miren, el carbocatión alilo se puede decir que es estable superior a un carbocatión primario. O sea, yo puedo decir que yo tengo el terciario, como habíamos dicho, es más estable que un secundario. Un secundario es igual de estable a un carbocatión alilo, ¿verdad? Aquí, alilo. O sea que este carbocatión alilo es igual de estable que un carbocatión secundario. Entonces, este carbocatión alilo va a ser más estable que un primario y ese va a ser más estable que un metil. ¿Por qué es estable este carbocatión alilo? Por la forma resonante. Aquí tenemos dos formas resonantes, la forma resonante 1 y la forma resonante 2. Esa estabilidad se debe a que esta carga, miren, a esta carga positiva, se desplaza entre el carbono 1 y el carbono 3. Miren, aquí está el carbono 1, 2 y aquí está el 3. Miren, entonces esta carga aparece entre el 1 y el 3. Si observáramos la molécula como que pudiese verse, entonces íbamos a ver que el carbono 1 en un tiempo determinado tiene la carga positiva, pero en otro tiempo determinado, en otro instante del tiempo, el carbono 3 tiene la carga positiva. Y eso se debe a la resonancia, que esto se llama resonancia. ¿Vos bien hasta ahí, muchachos? Sí, Ok. Ahora, estos enlaces son fáciles de romper. O sea, por ejemplo, yo tengo un carbono, tengo este compuesto, aquí tengo un cloro. Este va a salir espontáneamente, ¿verdad? Sale espontáneamente y si sale espontáneamente se lleva sus dos electrones y me queda aquí una carga positiva. Entonces, estos enlaces entre el carbono y el halógeno, apréndanselo o ténganlo en su mente por cualquier comparación, son fáciles, la palabra correcta, son fáciles de romperse. O sea, estos enlaces entre el carbono y el halógeno se rompen más fácil que si tuviera yo, por ejemplo, este compuesto, CH3, aquí el cloro y aquí CH2. Este es el cloroetano, ¿verdad? Este es un haluro de alquilo, este es un haluro de alquilo y este es un haluro de alilo, se llama este, miren, haluro de alquilo, haluro de alquilo, no se les olvide, es R con el halógeno y este es un haluro de alilo. ¿Por qué? Porque tenemos un doble enlace, haluro de alilo. ¿Cuál enlace es más fácil de romper? Este, el del haluro de alilo. Se rompe más fácil. ¿Estoy bien hasta ahí? Eso es para comparar, para que lo tengan en su mente. De hecho, este enlace, para que se rompa, este enlace cuando se rompe, necesita 338 kilojoule de energía por cada mol del compuesto. Eso es lo que necesita ese enlace. Ahora, este que está aquí, este que está acá, necesita para romperse, este enlace va a necesitar para romperse 289 kilojoule por cada mol. Entonces, miren, es más fácil romper este enlace del haluro de alilo que el enlace del haluro de alquilo. ¿Cómo ven hasta ahí?
Ok, Sí, digamos. Entonces, otra característica va a ser que estamos analizando, ya analizamos el sustrato, ahora vamos a analizar como característica número 2 al grupo saliente. ¿Qué pasa con ese grupo saliente? Eh, si se dan cuenta, el grupo saliente viene siendo evidentemente el que sale, ¿verdad? Que va a salir de manera, por decirlo así, espontánea. Entonces, vamos a ver una reactividad que se van a aprender de memoria. Y la reactividad es que, vamos a ver, vamos a analizar ahorita, que el grupo saliente OH es menor grupo saliente al cloro. Este es menor al bromuro, el bromuro es menor al yoduro, el yoduro va a ser igual de saliente, igual, va a ser igual de saliente que el tocilato, tocilato de compuesto, y este va a ser igual al grupo saliente, por ejemplo, se puede usar agua. Esta es una reactividad y voy a poner la flechita en esta dirección, que la reactividad del grupo saliente aumenta en esta dirección. O sea, ¿qué es lo que me dice ahí? Me dice que el yodo, es mejor grupo saliente que el bromo. El bromo es mejor grupo saliente que el cloro. Y el cloro es mejor grupo saliente que el OH, ¿verdad? Eh, Estos grupos salientes son iguales a los de la SN2. Si ustedes repasan lo que copiaron ayer de la SN2, se van a dar cuenta que el bromo era un buen grupo saliente, el yodo era un buen grupo saliente, el flúor era un mal grupo saliente. De hecho, si revisan la reactividad del flúor era uno, era un mal grupo saliente. Y por eso no lo consideré aquí. Y el OH, si se daban cuenta y miraban ayer, la reactividad de los grupos salientes del OH era mucho menor que uno. O sea, se mantiene, pues, el grupo saliente se mantiene tanto en la SN2 como en la SN1. Ahora, como tercer punto, vamos a ver lo que son los nucleófilos. Mm. Y si afecta ese nucleófilo en la reacción. Eh, ¿Cómo les explico? En las reacciones, si se dan cuenta, el nucleófilo como que no determina tanto la reacción, porque el paso determinante de la reacción es el paso número uno, el que sale espontáneamente. Ese es el que determina la reacción. Recordemos que el nucleófilo va a atacar, pero cuando ya ha salido el grupo saliente. No sé si me van captando la idea. Grupo saliente sale, se crea un carbocatión y ese carbocatión lo ataca el nucleófilo, pero lo va a atacar ¿hasta qué? Lo va a atacar hasta que haya salido el grupo saliente. Por tanto, acá los nucleófilos no determinan mucho la reacción, entonces no pasa nada si o sea, no puedo colocar aquí como que el nucleófilo, perdón, es importante, pues, porque no pasa absolutamente nada. De hecho, podemos tener una reacción, vamos a poner esta reacción de un alcohol, CH3, C,
tengo este grupo saliente, miren, que es mal grupo saliente, el OH, miren, aquí está, es el que tiene la peor reactividad de los grupos salientes. Y lo voy a poner con un haluro de alquilo, un halogenuro de alquilo en este caso, con un HX, ¿verdad? Donde este es el que se va a sustituir acá para que salga el OH y voy a tener este compuesto CH3C, acá X, ¿verdad? Más se genera agua. ¿Por qué se genera agua? Sale este OH y se le va a pegar este hidrógeno, entonces va a generar agua. Aquí la reactividad es la misma, o sea, esto sucede a la misma rapidez independientemente de si X es cloro, bromo o yodo. No importa este nucleófilo, miren, porque este viene siendo el nucleófilo, ¿verdad? No importa, pues, si aquí la X es cloro, si es bromo o si es yodo. La reactividad de esto es la misma. O sea, esto va a suceder a la misma velocidad, no importando si aquí es cloro, si aquí es bromo o si aquí es yodo. La rapidez va a ser exactamente la misma. Entonces, nuestro nucleófilo no va a determinar qué tan rápido sucede la reacción. En este caso, recordemos que en la SN2 sí determina, porque el nucleófilo va a atacar por atrás, pero en este caso no. En este caso, el nucleófilo ataca hasta que se forme el carbocatión. Entonces, no va a determinar la velocidad de reacción ni el nucleófilo. Repito, en la SN2, el nucleófilo sí determina la velocidad de reacción, pero en la SN1, en esta que estamos viendo, el nucleófilo no determina la velocidad de reacción, ¿verdad? Nos quedaría, vamos a ver, el disolvente. ¿Qué pasa con nuestro disolvente? ¿Qué pasa con nuestro disolvente? Esta reacción SN1, la que estamos viendo, sucede más rápido en el caso de disolventes próticos. Próticos. O sea, los disolventes próticos favorecen la reacción SN1. Hayamos dicho que los disolventes próticos son aquellos disolventes que tienen esa estructura, un grupo OH o un grupo NH. Así. Eso habíamos dicho, que eso eran los disolventes próticos. Los disolventes próticos en la que vimos ayer, en la SN2, no favorecen la SN2. Repito, los disolventes próticos en la SN2 no la favorecen. Estos disolventes próticos favorecen la SN1. Por ejemplo, yo puedo tener un disolvente como el metanol. Miren, este es el metanol. ¿Ve? Aquí está el grupo OH, miren, el hidróxido. Puedo tener el etanol. Aquí está el grupo OH. Puedo tener el agua. Ahí se ven claramente los grupos OH. Entonces, acá en la SN1, los disolventes próticos son los que favorecen a que la reacción sea más rápida. Entonces, voy a poner acá un ejemplo. Ya quedamos que a las 6 vamos a terminar, ya estamos terminando. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Voy a colocar este compuesto.
Y este compuesto lo vamos a tratar en un paso con un nucleófilo que es el HCl y podemos tener un disolvente como el metanol. Y ya nos dan nuestro producto. Nos dicen que nuestro producto es este. Cl, o sea, sale el agua, ¿verdad? Y se mete el cloro. Ya nos dan este. Lo que nos están pidiendo aquí, ¿cuál es el mecanismo? Si es SN2 o es SN1. Eso es lo que nos están pidiendo. Solo que digamos si es SN2 o es SN1. Entonces aquí yo solo tengo que analizar. Empiezo a analizar. Digo yo, bueno, tengo mi nucleófilo, pero el nucleófilo no determina nada si fuese una SN1, ¿verdad? Lo que me va a determinar acá, donde voy a ver lo que puede determinar es aquí, en el disolvente, acá. Sabemos que este disolvente no es característico de la SN2, porque este es un disolvente prótico y la SN2, la que vimos ayer, los disolventes en los que ella se da rápidamente es en disolventes apróticos, ¿verdad? Entonces, solo esto ya me marca la diferencia, me está marcando la diferencia y en este caso había dicho yo que los disolventes para la SN1 hasta, ya lo había escrito, aquí está, mire, el metanol, aquí está. Entonces, aquí me fijo que es igual metanol. Entonces, aquí este se va a dar por el mecanismo SN1. Esta sería la respuesta. ¿Me entendieron ahí, muchachos? Solo analicé nada más. ¿Estoy bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, miren, entonces eso era lo que quería explicarles. Por tiempo, voy a, les voy a mandar al grupo un par de ejercicios ya hechos. Ustedes los van a analizar. También les voy a mandar unos ya hechos para que ustedes los analicen y unos como tarea para que ustedes los hagan. Solo voy a colocar este último y con este terminamos. Los que les voy a mandar ahí en el grupo van a hacer las reacciones para que miren cómo se pueden hacer las reacciones. Y pues este solo es de determinar qué tipo es, si es SN1 o SN2. Acá me dicen que aquí se trata en un primer paso con una sal de sodio y este grupo de H3 y me dicen que mi disolvente es acetonitrilo, este. Entonces, si se dan cuenta, bueno, y me dan ya el compuesto de interés, o sea, me están dando el resultado. Aquí solo tengo que determinar que si es SN1 o SN2. De este y se sustituye aquí el SPH3, o sea, este fue el nucleófilo que sustituyó a este grupo saliente, ¿verdad? O sea, fue este el que vino a sustituirse ahí, ¿verdad? Entonces lo que me dicen a mí, si es SN1 o es SN2. ¿Qué opinan ustedes? Solo es de analizar nada más. De un solo analizo mi disolvente, miren, pongo la vista en el disolvente y este disolvente yo se lo di anteriormente, ayer. Este disolvente es un disolvente aprótico, no tiene grupos OH y este disolvente aprótico es característico
de la SN2 es la SN2. Entonces, esto se va a dar por un mecanismo SN2, que sería la respuesta. Entonces, desde ahí yo parto para decir, bueno, esta se va a dar, la SN2 se da un solo paso, ¿verdad? Donde este entra por atrás y este sale. Desde ahí estoy partiendo, mire el paso. Primero tiene que salir el OH para formar una carga positiva, un carbocatión, y luego entra el ion cloruro que se va a pegar ahí. Entonces, esos mecanismos se los voy a mandar para que vean cómo se hace. Aquí que quede claro cuándo es SN1 o cuándo es SN2. Entonces, yo los incito a que vuelvan a leer la teoría nuevamente, vean los videos nuevamente, ahí están en YouTube, eh, para que les quede claro muy bien y poder reforzar esa parte y poder hacer ejercicios o que puedan entenderle a los ejercicios que les voy a mandar más tarde al grupo. Si no tienen alguna pregunta, muchachos, entonces, ¿qué nos vamos a quedar?